¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que la Iglesia Luz del Mundo ha crecido tanto? En este video vamos a explicar cuál es el esquema de enseñanza en el que está basado su liderazgo de apóstoles. En primer lugar, en su sitio web, esta secta enseña que al morir los apóstoles de Cristo, Dios necesitaba escoger un hombre o enviado especial para restaurar la autoridad de Dios y la iglesia primitiva en la tierra. Aquí viene una importante pregunta. ¿Cuándo fue que la autoridad de Dios volvió a ser restaurada en la tierra? En su página web, esta secta enseña lo siguiente. Fue la voluntad de Dios que el 6 de abril de 1926 fuera el tiempo señalado para restaurar su autoridad en la tierra y dar paso al resurgimiento de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, en su sitio web nunca explican cuándo fue que la autoridad de Dios estuvo perdida o ausente y en qué momento fue que la iglesia primitiva desapareció. En otras palabras, para esta secta hubo un momento de la historia en la que la iglesia dejó de existir y debía ser restaurada en algún tiempo señalado por Dios. Aquí viene otra gran pregunta. ¿De qué manera Dios volvió a restaurar su autoridad en la tierra y la iglesia primitiva? En su página web también enseñan que Eusebio Joaquín González, originario del occidental estado mexicano de Jalisco, fue llamado por Dios para iniciar su ministerio apostólico. La voz del Creador le habló anunciándole su misión. Tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. A partir de este momento, el apóstol Aarón Joaquín comienza la noble misión de llevar el mensaje de Jesucristo a los lugares donde se lo reveló, restaurando la doctrina, normas, principios y oficios sagrados de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Note con mucha atención lo que enseña este grupo religioso. Presentan a Aarón Joaquín como el elegido de Dios para ser el representante exclusivo de Dios en la tierra y el sucesor de los apóstoles de Cristo, quien recibió la misión de restaurar la doctrina de la iglesia. En otras palabras, sin Aarón Joaquín no era posible que las personas pudieran conocer el mensaje de salvación. Incluso uno de sus líderes reconoce que sin la figura de su apóstol no hay salvación para nadie. Si no hay un elegido de Dios, si no hay un administrador de las gracias que Dios ha depositado para que haya salvación en el mundo, no va a haber salvación si no hay un medio. Ahora, algunos de ustedes pueden entender mejor la razón por la que dentro de esta secta a sus apóstoles o líderes supremos se les rinde alabanza y son considerados como mediadores entre Dios y los hombres, al punto de que las mujeres y los hombres gritan al ver su elegido porque en él encuentran salvación. ¡Dígale que lo amamos! La otra pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué dentro de esta secta son más importantes las palabras de su apóstol y la Biblia tiene menos importancia? Como vimos al inicio, en la página web de esta secta se enseña que su fundador recibió una revelación especial de Dios para restaurar la doctrina de la iglesia. ¿De dónde viene esa doctrina? No viene de la palabra de Dios, sino de las revelaciones privadas que recibió su fundador. Ahora veamos cómo la Biblia nos guía para identificar los graves errores doctrinales de esta secta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No es cierto que hoy día Dios habla a su pueblo a través de supuestos hombres elegidos que reciben revelaciones especiales para ser la voz de Dios. Cristo fue elegido para eso. Recordemos en la Biblia el episodio de la transfiguración de Cristo delante de algunos de sus apóstoles. En ese momento, cuando aparecen Moisés y Elías, dos de los profetas más grandes de Israel, se escucha la voz de Dios que dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y en qué lugar podemos conocer la voz y la voluntad de Cristo para estos tiempos? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ningún supuesto apóstol de hoy posee privilegios ni revelaciones especiales de Dios para instruir a la iglesia. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Ningún hombre ha sido llamado para restaurar la autoridad de Dios en la tierra ni dentro de su iglesia, ni tampoco puede ocupar el lugar de Cristo dentro de la iglesia. En Efesios 5:23 dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Note claramente cómo se apunta a Cristo como Salvador. Pero si existe un siervo de Dios, estamos seguros que hay salvación. Decir que no hay salvación sin un apóstol de la luz del mundo es un engaño total, suficiente para salir corriendo de esa religión.